Muy bien, y ahora a probar, a ver. Estamos aquí en el estudio Cusconet, en una ambientación que simula el laboratorio Skynet, de donde salió justamente el Terminator T800. Y es un Terminator que hemos impreso en nuestras impresoras 3D. Es más o menos una semana de impresión, más una semana de acabados y todo eso. Y le estamos poniendo algunos circuitos, controladores, para que sea un animatronic, ¿no? Entonces estamos también jugando con eso. Y que sirva este escenario, digamos, un tanto futurista, para hablar de lo que viene para el Perú de cara a la mitad del siglo XXI, y no pensando en el siglo anterior, que hay mucha gente y muchos políticos y personajes que están pensando, creo, en la era de la piedra y nos quieren traer al pasado. Entonces, comenzamos con este capítulo que se llama Perú, puertos espaciales y armas. Un puerto espacial para el Perú. ¿Y qué mejor fuente de esta noticia que el Diario Oficial El Peruano? Y vamos a ver qué es lo que dice el Diario Oficial sobre esta noticia. Perú proyecta construir el primer puerto espacial. El Perú formalizó su intención de incluir entre sus proyectos de inversión pública la futura construcción de un puerto espacial en la ciudad de Talara o Arequipa, conforme al informe multianual de inversiones en asociaciones público-privadas del Ministerio de Defensa para el periodo 2023-2026. La ubicación seleccionada sería entre los terrenos de la Fuerza Aérea del Perú pertenecientes a la base aérea El Pato o la base aérea de La Joya. Una es en Piura y la otra es en Arequipa, contiguos a las instalaciones FAB en el norte y sur de nuestro país respectivamente. Muy bien, entonces, ¿y por qué el Perú? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué no Bolivia? ¿Por qué no Chile? ¿O por qué no Ecuador? Y vamos a ponerlo en conceptos bien sencillos. Cuanto más cercano se lance un cohete espacial desde la línea ecuatorial, será más barato hacerlo llegar al espacio, y por el contrario, cuanto más lejos de la línea ecuatorial se lance un cohete espacial, será más caro. Y al mismo tiempo, cuanto más cerca de la línea ecuatorial, se podrá llevar más carga útil en lugar de combustible en ese cohete espacial, abaratando el costo de la carga, ¿no? De poner esa carga en el espacio. Y cuanto más lejos de la línea ecuatorial, se requiere más combustible para llevar inclusive menos carga útil al espacio. Entonces, esa es la razón principal por la que el Perú y los países que tienen territorios sobre la línea ecuatorial son lugares muy atractivos para la construcción de estos puertos. Y adicionalmente, por supuesto, el tema del acceso vía marítima a dichos puertos, lo cual facilita que las cargas, digamos los cohetes, el combustible, diferentes partes de esos puertos o puertos espaciales sean fácilmente transportables hacia esas zonas. Entonces el Perú, aunque no sea tan fácil de verlo en un mapamundi, se encuentra muy cerca de la línea ecuatorial. De hecho, la punta más norte o septentrional de nuestro país está exactamente sobre la línea ecuatorial, mientras que Talara se encuentra a unos cuantos grados, pero es mínimo, y Arequipa se encuentra un poquito más abajo, ¿no? Entonces, digamos que lanzar carga desde Arequipa sería un poquito más caro que lanzarlo desde Talara, ¿no? Pero lanzar carga desde Buenos Aires sería mucho más caro que lanzarlo desde Arequipa. Entonces, esa es, digamos, la razón por la que el Perú está siendo evaluado como un posible puerto. Y todo esto, por supuesto, se conjuga con los puertos marítimos que ya están en ejecución o en proyecto en el Perú. Y es muy importante mencionar, por supuesto, al ya famoso puerto de Chancay, que se encuentra a unos 70 kilómetros al norte de Lima.
y ese puerto se está construyendo en una asociación pública-privada entre capitales chinos y consorcios peruanos. Entonces es una asociación, digamos, chino-peruana que está haciendo esa construcción. Y eso ha llamado inmediatamente la atención, por supuesto, de diferentes países que tienen intereses en América Latina y que han visto que podrían ser desplazados por los capitales chinos. Entonces, desde hace unos meses ya se está hablando fuertemente que en el puerto de Corío, que es en el sur del Perú, en el departamento de Arequipa, se están también proyectando un puerto de casi igual envergadura que el puerto de Chancay. Pero en el caso de Corío serían capitales peruanos y norteamericanos los que estarían haciendo esta inversión. Entonces, esto claramente crea un balance. Y aquí va el tema del puerto espacial, que al ser un desarrollo, una inversión público-privada entre el Estado peruano y capitales extranjeros mayormente norteamericanos, sería un contrapeso muy importante para esos otros desarrollos y sobre todo al tema del puerto de Chancay, que proyecta ser el hub portuario marítimo de América Latina entera hacia la cuenca del Pacífico. Digamos que sería como el puerto de Santos en el Brasil, que es un mega puerto, que ahorita les vamos a mostrar unas imágenes sobre ese puerto, por el cual sale toda la producción del Brasil. Por ahí sale también grano, soya, trigo y productos industriales, por supuesto, que se exportan hacia Europa, hacia Sudáfrica, y por supuesto esto ha cambiado bastante porque ustedes bien saben que Europa ya no es la misma de antes, ha sido desplazada por el mercado asiático, ¿no? Entonces la cuenca del Atlántico y la cuenca del Pacífico ahora están más o menos equiparadas, y el Perú es el punto exacto de donde salir, de donde conectarse toda América Latina en términos portuarios hacia la cuenca del Pacífico. Y esto tiene muchísimo que ver también con los campos, con la Amazonía peruano, brasileña y boliviana, que es donde se produce una gran cantidad de soya del planeta. Y la soya es la proteína, el alimento por excelencia que se utiliza para diferentes tipos de ganados y aves y todo eso, ¿no? Entonces, esto hace que el Perú adquiera una importancia muchísimo mayor que la que tenía solamente hace 30 años. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en ese Perú, no en el Perú de 1968, no en el Perú de Juan Velasco Alvarado. Y para poner un ejemplo ilustrativo de lo caótico y desastroso que fue el legado del gobierno de Juan Velasco Alvarado, que recién, después de 50 años, el Perú va a tener un tren subterráneo, un metro. Y esa es una clara muestra de lo desastroso que fue el legado de ese gobierno, entre otros, por supuesto. Porque nos hemos demorado más de 50 años para tener un metro como lo tiene Argentina, o como lo tiene Santiago de Chile, o como lo tiene Sao Paulo. Y eso habla muchísimo de lo retrasado que estaba la economía peruana y los servicios de transporte y los medios de transporte en el Perú. Entonces, este es un desarrollo que va a cambiarle el rostro a Lima, que es el polo industrial del Perú, por supuesto, y le va a cambiar el rostro al Perú. Entonces, todas estas cosas, todos estos desarrollos son extremadamente importantes y van a hacer que nuestro país, lo que conocíamos de nuestro país, sea completamente diferente. Y creo que es también importante mencionar que si los negocios relacionados a la construcción de carreteras, puentes,
son bastante importantes. Nosotros, de hecho, hacemos seguimiento de obras, y entre ellos varios puentes que se están construyendo en la región del Cusco. Ya se pueden imaginar lo importante que es la construcción de un puerto marítimo en términos monetarios, la cantidad de dinero que se maneja, ¿no? Entonces, ya hay uno, que es el de Chancay, y más el de Corío, más el todavía potencial puerto espacial peruano, ya sea en La Joya o ya sea en El Pato, en Talara, son construcciones de muchísima envergadura. Y si ustedes tienen una idea de qué cantidad de dinero se maneja para eso, estamos hablando de cosas extremadamente importantes en las que notoriamente el gobierno de ahora, de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros de Estado, están manejando esos desarrollos como algo prioritario. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿eh? ¿Y por qué no se ha proyectado este puerto similar, este puerto espacial en el Ecuador? Justamente por todos estos otros puertos que se están desarrollando, porque se tiene que poner un balance al desarrollo chino en el Perú con los otros puertos. Y no es el caso del Ecuador. El Ecuador es un país fantástico, muy, muy lindo. Ya se han, digamos, solucionado todas las diferencias limítrofes con el Ecuador, pero no tiene el peso geopolítico que tiene el Perú en América Latina. Y eso tenemos que estar muy conscientes, queridos amigos, ya sean peruanos, chilenos, argentinos, ecuatorianos también, por supuesto, y brasileños, algunos que ya están viendo este canal. Entonces, esto está cambiando los polos geopolíticos de América Latina y tienen que hacernos conscientes de eso, que no estamos hablando de que vamos a ser un país desconectado de los desarrollos de la cuenca del Pacífico, nunca más. Y con este puerto espacial vamos a hacer cosas muy, muy, muy importantes. Y el manejo de la tecnología va a ser algo muy cercano y se van a requerir muchísimos jóvenes que manejen tecnología, como cosas sencillas como los microcontroladores, tecnologías de 3D, drones y todo eso, ¿no? Entonces, eso está cambiando bastante la proyección del Perú y sus requerimientos geopolíticos, entre ellos el tema de requerimiento, digamos, de armamento militar, porque al ser un país interconectado con muchas economías del planeta, ya somos muy importantes y no se nos va a meter la mano de una manera tan vergonzosa como se quiso hacer probablemente en los años 70, 60 y 80 en el Perú, en los que éramos, digamos, un país con menos importancia geopolítica en América Latina. Y entonces todos tenemos que cobrar conciencia de eso, civiles, políticos, militares, que el Perú ya no nos van a manosear de una manera violenta en términos militares de esa manera. Entonces, eso va a cambiar un poco el requerimiento y la visión de nuestras Fuerzas Armadas, estoy seguro. Muy bien, y ahora vamos a pasar a dar respuesta a las preguntas y comentarios a nuestro capítulo anterior sobre la FAB sin los Mirage 5 en 1995. Y tenemos a Luis Fernández L. Zabaleta 8195 que dice: sería mucho más interesante analizar el futuro de la FAB. La historia ya es repetitiva y sin nuevas revelaciones. Amigo Luis Fernández, es extremadamente importante conocer el pasado, difundirlo, tenerlo súper claro para que no vuelva a repetirse ese gravísimo error de no haber tenido a la Fuerza Aérea del Perú y en general a las Fuerzas Armadas del Perú en tal estado de abandono, lo cual hizo que se perdiera la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas y fue una invitación a un bien organizado ejército ecuatoriano para desencadenar el conflicto de Cenepa de 1995. Y por supuesto, con eso
ya podemos evaluar el futuro de la FAP y de las Fuerzas Armadas del Perú en ese nuevo contexto y con lo anterior que hemos visto de los puertos y puerto espacial, que ya dan algunos elementos geopolíticos muy importantes al Perú. Y Makemba Perú 4772, que es un suscriptor que siempre nos sigue, dice: deberías hacer un video sobre tu análisis y opinión. ¿Qué avión debería escoger la FAP? ¿El F-16 Block 70-72 o los Rafale franceses? Saludos. Saludos, amigo Makemba. Bueno, para responder estas dos preguntas relacionadas al futuro de las Fuerzas Armadas y la adquisición de estos aviones, yo les quiero mostrar estos dos videos que van a tener un impacto muy fuerte sobre las adquisiciones del Perú en los próximos años. El presidente Daniel Noboa anunció el primer acuerdo de cooperación de su gobierno con Estados Unidos en seguridad, en el cual un intercambio de chatarra con nuevo armamento de última generación. Eso es un valor de $200 millones. Eso lo vamos a tener ya el primer trimestre. Las negociaciones entre los dos gobiernos se manejan de forma reservada. Fuentes consultadas informaron que hace más de un año Estados Unidos mostró su interés para adquirir material bélico de las Fuerzas Armadas, específicamente artillería de campo y antiaérea de fabricación rusa y ucraniana. Ecuador adquirió este armamento a Nicaragua en 1994, antes de la guerra con Perú. Parte de ese sistema son los vehículos lanzacohetes BM-21 que el ejército utilizó durante el conflicto del Alto Cenepa. Las conversaciones para el intercambio del material bélico empezaron con las autoridades del gobierno anterior, pero el acuerdo no se concretó por problemas legales. Y el primero de ellos sobre que el Ecuador se va a deshacer de su arsenal de fabricación soviética. Esto es consecuencia de que, discúlpeme, Vladimir Putin, que era un líder bastante respetado, yo respetaba a Vladimir Putin en su momento, con su operación especial que debía durar solamente 4 semanas, ya va en 120 y tantas semanas. Entonces, ahí lamentablemente Vladimir Putin y todo lo que es de procedencia soviética va a ser pasado a segundo plano, porque está demostrando que no es armamento competitivo con respecto al armamento de la NATO y las tácticas de combate de la NATO. Quisiera decir lo contrario, pero esa es la realidad. Y el frente que se ha abierto hace unos meses en Oriente Medio entre Israel y Palestina, Gaza y ese movimiento Hamas, está terminando de permitir el avance de la NATO en esa parte del mundo. Y eso es con la finalidad de ahorcar más aún las líneas de aprovisionamiento de Rusia. Y se está viendo ya. Y si ustedes recuerdan, hace 3 meses el precio de la gasolina regular estaba en los 17 soles, 18 soles aquí en el Cusco. Ahora ya estamos por debajo de los 15 soles. Y eso quiere decir muchísimo de lo que se ha conseguido con esa guerra. Lamentablemente, sé que hay muchos suscriptores que son, seguidores y fanáticos de Vladimir Putin y todo eso, pero lo siento mucho. Vladimir Putin ha cometido un gravísimo error que eso le va a costar, no por supuesto la invasión de Moscú, eso jamás lo vamos a ver, pero no va a poder avanzar en ese frente que ha abierto en los bordes de Europa. Que le colocaron en el bolsillo a José Luis Calderón, un colega de TC Televisión, y un explosivo tipo granada de utilización militar, y que de lo que nos dieron tiene insignias de las Fuerzas Armadas de Perú. Y el tema de que se hayan encontrado armas de las Fuerzas Armadas del Perú en manos de delincuentes comunes y terroristas en el Ecuador, va a tener un impacto muy fuerte sobre nuestras Fuerzas Armadas, porque el Congreso ya está pidiendo permiso para
poder revisar los inventarios de las Fuerzas Armadas del Perú y van a revisar desde las compras más chicas hasta las compras más grandes. Y por supuesto hay un ala, digamos, de la izquierda que le encanta meterle la mano y socavar cualquier proyecto de las Fuerzas Armadas. Y con este fondo quiero comentar algo muy importante para dar respuesta a esa pregunta de si es que conviene comprar los F-16 o los Rafale. La pregunta es, ¿alguien nos venderá armas, algún arma importante a las Fuerzas Armadas del Perú, teniendo a un candidato a la presidencia que tiene como discurso hacerle la guerra directamente a Chile como si estuviéramos en el año de la piedra de 1968 de la era velasquista? ¿Sería coherente sí, que alguien que tiene, que un país que tiene un candidato que es potencialmente, que puede llegar a ser presidente del Perú, le venda responsablemente armas como para que en su momento le haga la guerra a Chile como si fuera el año de 1968? No, amigos, hay que ser autocríticos. Ese es un gravísimo error y eso nos pone en un nivel de país muy poco serio. ¿Quién en su sano juicio le vendería armas importantes al Perú con la posibilidad de que tenga un presidente que inmediatamente quiere hacerle la guerra a Chile? ¿Es eso coherente siquiera? No, eso no es coherente. No es propio de un país serio, porque el Perú ya está viendo a puertos espaciales, a puertos marítimos súper importantes, a hub del Pacífico, y se está permitiendo que un candidato, que no voy a decir su nombre, esté con ese discurso electoral súper belicista. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Y siendo autocríticos, imagínense lo siguiente, ¿no? ¿Qué efecto va a tener en las Fuerzas Armadas de Chile el discurso de este candidato que amenaza con hacerles la guerra? Ellos, que son bastante responsables y serios, no tomarán la precaución de armarse convenientemente. Es decir, muy lejos de causarle un beneficio a la nación peruana, este candidato lo que está haciendo es que los analistas y estrategas chilenos paren las orejas y anoten que esa puede ser una amenaza muy seria. Con rumores de adquisición de los temibles F-35 Lightning II en un futuro cercano, la Fuerza Aérea de Chile se ha ido consolidando como una de las mejores en América Latina. Mucho de eso se lo debe a su larga y estrecha colaboración con la reconocida empresa estadounidense Lockheed Martin, con la que ya ha acordado la modernización de sus casi 50 F-16 Fighting Falcon en sus versiones CD Block 50 y AMBMMLU Block 1520. Entonces eso lo único que hace es darle razones bastante objetivas para que en Chile se compren armamento de la más última generación. Y si es que sigue eso, digamos, imagínense que ese candidato llega a ser presidente, estoy casi seguro de que los primeros en tener los F-35 en América Latina van a ser los chilenos. Por supuesto, porque van a actuar en defensa propia ante semejante discurso. Y eso tenemos que ser autocríticos, queridos amigos. Y para verlo desde el lado opuesto, para ponernos en los zapatos de los chilenos. Imagínense que aparece un candidato en Chile que comienza a poner como objetivo militar el lago Titicaca, diciendo que esa es la única fuente de agua para la alicaída agricultura del norte de Chile, que eso es más o menos así. Si es que apareciera ese candidato con ese discurso en Chile, acá en el Perú no nos armaríamos convenientemente, no tomarían nuestras Fuerzas Armadas la previsión del caso. Por supuesto que sí.
Entonces hay que ser amplios y autocríticos en eso. No podemos cometer semejante error. Y sé de que hay muchos amigos que son de repente hasta partidarios de este señor, ¿ya? Pero el Perú está por encima de todo eso, porque estamos viendo a un Perú del año 2050 en adelante, no un Perú que fracasó en el año de 1968 con un proyecto militar socialista, revolucionario y más bien del bloque soviético, de las fuerzas, de un general de las Fuerzas Armadas, que ahora nuestros generales son más bien, yo casi me atrevo a decir, que son mucho más mesurados e ideológicamente son más afines con Occidente. Entonces eso es extremadamente importante evaluar. ¿Alguien nos venderá armas importantes con un candidato que tiene ese discurso electoral? No. Y Marcelo Cáceres 8929 dice, muy buen trabajo, muchísimas gracias Marcelo. Es bueno reconocer que lo que se logró en 1998 fue el fin y victoria de la guerra del CENEPA y fue disuasión pura. Sí, es algo que sostenemos aquí en este canal y aunque no lo creas, estimado Marcelo, muy poca gente tiene eso claro. Que en 1998 las Fuerzas Armadas habían recuperado la capacidad operativa casi al 100% del material que ya disponían y compraron nuevo material bélico. Y en el caso de la Fuerza Aérea del Perú, toda esa tabla que vimos, fatídica tabla del estado ruinoso de los Su-22, de los Mirage, de los Mirage 2000, de los Mirage 5, fue totalmente superada y adicionalmente se compraron 18 MiG-25 y 18 MiG-29, que fue de amplio conocimiento de las Fuerzas Armadas y de público en general, porque eran compras que se hacían casi de manera abierta, pública. Y cuando entró Mahuad a la presidencia, los servicios de inteligencia del Ecuador le dijeron: los peruanos están totalmente armados, ya no es 1995. Ellos acababan de salir de un fenómeno del Niño muy potente. Habían tenido 4 presidentes en 3 años, o sea, casi como nosotros hasta el año pasado, y estaban en una grave inestabilidad. Y adicionalmente, Mahuad es oriundo de la provincia del Oro. Y, por supuesto, sus padres vivieron en carne propia la invasión peruana. Y Mahuad fue directamente a iniciar la diplomacia presidencial con Alberto Fujimori, ¿ya? Y, de hecho, todo lo que sucedió hasta el año 2000 ha sido borrado del mapa por los gobiernos que siguieron en el Perú. Y eso es un logro del gobierno de Alberto Fujimori, y eso no nos hace fujimoristas, como hemos dicho. Es recordar que en 1998 se ratificó el protocolo de Río de Janeiro con disuasión pura, como bien dices, Marcelo. Joel Párraga 3633 dice: 3 aviones peruanos derribados por dogfights y 6 helicópteros, y más bajas durante el conflicto. Aquí cabía hacer la precisión de que fueron 6 helicópteros de la FAP y del ejército peruano que fueron derribados en 1995, 3 aviones de combate de la FAP, y yo adicionaría uno más, el Canberra, que nunca regresó de una misión de bombardeo. Y Joel, vamos a hacer justamente un capítulo para responder esta afirmación, que si fueron o no dogfights, o sea, si fueron esos combates aéreos al estilo Top Gun, por decir algo. Y aparentemente no. Los aviones de combate peruanos no estaban equipados con sistemas de alerta temprana y no tuvieron manera siquiera de saber que se les estaba disparando misiles aire-aire. Entonces, eso lo vamos a desarrollar, pero con más investigación y con más precisión en un capítulo que ya se viene. Y Raúl Girón, 4129, dice: lo que no se tiene mucha información es sobre los movimientos de la Marina de Guerra del Perú.
Es cierto, entre las muchas cosas que faltan contar sobre el conflicto del CENEPA del 95 al 98, ojo, es el desplazamiento de las unidades de la Marina de Guerra de Perú desde sus diferentes zonas navales. Y puedo decir que desde la zona naval de Iquitos, la del norte del Perú, se desplazaron. Y por supuesto, en el mismo escenario del conflicto, en Tiwinsa mismo, estuvieron los FOE, que son Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina. Y yo he tenido la suerte de trabajar con marinos, no en cuestiones militares, pero sí en cuestiones informáticas. Y doy totalmente fe de que eso es cierto. Entonces, eso vamos a detallarlo en otro capítulo, pero voy a poner un enlace a un capítulo anterior en el que hablamos que sí, efectivamente, la Marina de Guerra participó desplazando unidades y acercando material hacia la zona de conflicto, y justamente dos de nuestros congresistas o con experiencia de esa guerra, y son el almirante Montoya y el almirante Cueto. Entonces ahí te pongo el enlace para que lo puedas ver. Y otro comentario sobre el tema de la Marina, dice Diego Ney Ragarces 6288: soy ex marino peruano. Antes de este conflicto, la Marina destinó 2 buques de desembarco para navegar con cadetes en un crucero de verano, sabiendo que estos buques son importantes para un desembarco de tropas. ¿Creen que hubiéramos ido a dicho crucero? Sí, en efecto, entre las muchas pruebas que tenemos de que el Perú nunca buscó desencadenar el conflicto del CENEPA del 95, tenemos este tipo de relatos, de que la Marina había mandado a sus cadetes en unidades importantes de desembarco, y que de haber estado nosotros preparando un conflicto, eso jamás hubiera sucedido. Y como una experiencia bastante similar, te cuento, un amigo mío, que ahora es piloto de helicópteros de la FAP, me contó que los cadetes de su año fueron enviados a un curso de supervivencia en Andoas, y cuando justamente estalló el conflicto, y los agarró tan desprevenidos que ni siquiera los fueron a recoger a Andoas. Es decir, se quedaron, digamos, varados ahí, verdaderamente tratando de sobrevivir en la selva, y eso es prueba de que el Perú no estaba preparando el conflicto del CENEPA. Y entonces eso también lo vamos a presentar en otros capítulos como relatos muy puntuales para ilustrar tu punto. Te agradezco muchísimo por tu comentario. Y un asiduo seguidor nuestro, nuestro amigo UK6306, dice: ¿tú crees que no hubo colaboración de los garantes a favor del Ecuador? Sí, el papel de los garantes, que son 4, Brasil, Estados Unidos, Chile y Argentina, fue bastante dudoso en el caso de Chile y Argentina en sus vaivenes internos, ¿no? Y eso lo vamos a abordar en un capítulo especialmente que se va a llamar El protocolo de Río de Janeiro, la mesa de las patas cojas. Y eso va a tener una investigación sobre temas diplomáticos muy reveladores. Como todas las cosas que queremos hacer acá en este canal vienen de la investigación. Entonces, amigos, no se pierdan de esos nuevos capítulos. Vamos a ver cuál vamos a desarrollar prontito. Creo que vamos a continuar con el tema de los Mirage 2000 en el conflicto del CENEPA y los Learjets. Entonces vamos a tener ahí bastante que contar de unas historias de aviación bien documentadas, por supuesto. Así que soy Einar Jiménez Troncoso de la ciudad del Cusco, en el Perú. Bienvenidos al año 2024 y nos vemos acá en el estudio Cusconet. Estamos para servirles cuando gusten. Un fuerte abrazo. Chao, chao.